Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. La predicación de hoy le hemos titulado Mostrando gratitud. La gratitud debe de ser un hábito en todos los seres humanos. Si realmente mostráramos gratitud, todos los seres humanos, el mundo en el que vivimos tendría una diferencia. Siempre. Quisiera que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Mostrando gratitud. Dice Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Le decimos: Padre, gracias por darnos esta oportunidad de adorar, de glorificar, de exaltar tu santo nombre, de poder, Señor, tener esta oportunidad de recibir tu palabra. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea una bendición a cada uno. Queremos ser edificados a través de tu palabra, por tu infinita misericordia. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Agradecemos a los que están en sintonía de Canaán Radio y a través de TV Canaán también. Estaba chequeando ahí, me están diciendo que hay más de 50 personas a través de TV Canaán. Nos alegramos por eso. Mostrando gratitud. Por lo general, la naturaleza humana tiende a mostrar indiferencia, olvidarse de lo que es la gratitud. Algunas personas lo hacen bien, son bastante espontáneos en manifestar gratitud, y algunos mandan mensajes, otros tienen recuerdos muy bonitos de algo que pasó entre las personas. La nación de Israel, desde que Dios puso los ojos en Abraham, fue una nación muy favorecida con las bendiciones de Dios. Y por eso a ellos se les trató de enseñar de que recibieran la palabra, que pusieran por obra la palabra y que nunca se olvidaran del Dios que les había hecho todos esos favores. Nosotros vivimos en un mundo quizás bastante olvidadizo en cuanto a mostrar la gratitud. Y no es que no sepamos, no entendamos. El asunto es que a veces algunos piensan que están tan ocupados y lo van dejando para después. Y dice: otro día, cuando lo vea le digo, y aquí y allá. Y otros como más groseros, como quien dice: me hizo el favor, yo ni se lo estaba pidiendo. Así que, bueno,
hay tantas maneras de pensar en cuanto a la gratitud, pero este país también celebra un día de acción de gracias y algunos como que no le dan el sentido de aquello que realmente debería de dársele, aquella coinonía, aquel momento bonito que tuvieron los extranjeros con los indígenas. Yo por eso desde que estaba en cuarto grado y se celebraba el Día de la Raza, que dicen que Colón descubrió América, un día le dije a la profesora, ¿y por qué dicen que Colón? Si aquí habían indios, eran seres humanos, que eran indios otra cosa, pero eran seres humanos. ¿Cómo vinieron? Y ahí hay una historia que por el estrecho de Bering, que entre Alaska y Rusia, por ahí dicen que pudieron haber atravesado en un invierno. Entonces no fue Colón quien descubrió América, pero esa es una historia que nos han enseñado. Pero hablando, hermano, de ese día de acción de gracias, los extranjeros mostraron gratitud, celebraron e invocaron a Dios por haber recibido ese gran favor. Con los años se ha venido degenerando entre nosotros como comunidad latina. Ya casi no decimos acción de gracias, sino que le llamamos el Día del Pavo. Y hay congregaciones que celebran ese día, pero lo hacen como más que todo por la comida. Y esto es aprovechado en términos comerciales porque los bares, los restaurantes, las discotecas dicen, venga a celebrar con nosotros el Día de Acción de Gracias. ¿Gracias a quién? No entienden el significado. Pero la Biblia dice en el versículo que tomamos que la paz de Dios debería de gobernar nuestros corazones, a la que asimismo hemos sido llamados en un solo cuerpo. La iglesia del Cordero es un solo cuerpo. Debe de haber unidad, debe de haber respeto, debe de haber un comportamiento que nos agrademos los unos a los otros. Pero a veces hay dichos que se traen y se viven dentro de la congregación, y a veces lo decimos de manera sarcástica. Yo siento que fulano no me traga, ¿verdad? ¿Cómo se lo va a tragar si no es ballena? Además, preguntémonos nosotros, ¿me lo trago yo a él? Hablando de la conducta. Hay personas que son dadas, tienen una conducta bien bonita para llevarse bien, para hablar con ellos. El momento es bien ameno, pero hay otros que es complicado. Son bien callados, bien sigilosos y bastante herméticos. La naturaleza de cada uno es diferente, pero en cuanto a la gratitud, es un hábito muy bonito. Debe de ser practicado entre nosotros, porque si no, se nos olvida. Y cuando se nos olvida, una persona que no agradece, una persona que no entiende el favor de Dios y que Dios ha usado a diferentes tipos de personas para que nos ayuden, para que nos bendigan, para que nos hayan tendido la mano en momentos bien difíciles. Y a veces, como hemos mentido, a veces hasta ignoramos y no queremos ver a aquella persona que nos ha tratado de hacer mucho bien en el caminar de nuestra vida. Yo sé que hay pícaros, hay deshonestos, hay gente que ha hecho muchos males, pero no todos estamos en la misma matata. No, tiene que haber gente que hace la diferencia. Por eso le hemos titulado Mostrando Gratitud. En la palabra del Señor hay ejemplos de cómo muchas personas en el Antiguo Testamento mostraron gratitud. En las epístolas, Pablo
expresa la buena conducta de hombres piadosos, de mujeres piadosas que hicieron lo mejor para poderle servir en el ministerio. Pero también hubieron otros que recibieron grandes favores, grandes milagros de Dios y no fueron agradecidos. El ejemplo que quiero presentar primero es lo de Lucas 17, Evangelio según San Lucas capítulo 17. La historia está del versículo 11 al 19, donde dice que Jesús venía hacia Jerusalén y pasando entre dos bonitas ciudades, entre Samaria, dice que salió el grupo de 10 personas y le gritaron, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oiga bien la petición simple. Y como dice el dicho, lo que está a la vista no necesita anteojos. El Señor sin duda vio al grupo de personas y les respondió de manera inmediata. El versículo 14 dice: cuando Él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué milagroso! Extraordinario, sobrenatural, quizás nunca visto en la historia, porque los enfermos de lepra eran marginados, eran sacados de sus casas, eran llevados a lugares especiales. En Israel hubieron varios lugares que le llamaban el Valle de los Leprosos, y la lepra era una enfermedad que les iba pudriendo la piel, les supuraba y echaba un olor horrible, les iba pudriendo los oídos, los ojos y les iba pudriendo la nariz. Entonces los familiares les llevaban comida y se las ponían a lo lejos, temprano de la mañana y por la tarde, para que ellos tuvieran que comer, porque eran marginados de todo orden de trabajo y de la vivienda. Era terrible esa enfermedad. Y el milagro del Señor, como Dios es el Todopoderoso, dice la Biblia que mientras iban, aquí hay algo que exaltar de esta gente: fueron obedientes, les funcionó la fe por la necesidad que tenían. Y a veces no funciona la fe por el problema que tenemos. Por eso es que hay mucha gente que viene a las congregaciones buscando solución a los problemas y tiene fe, sabe que va a hallar, sea dinero, sea lo que sea. Entonces, lo triste es la actitud. Por eso estamos enseñando hoy mostrando gratitud. Quizás hoy estemos en un buen momento de nuestro andar de la vida. Quizás un buen empleo, quizás una estabilidad económica, quizás no nos preocupa, no nos entristece nada. Dormimos bien y no hay por qué preocuparse. Pero tarde o temprano vamos a tener una necesidad. Y por eso debemos de aprender estos hábitos, estos maravillosos modales. Una vez le dijo un señor a mi papá: fíjate que encontré a tus hijos, siempre me han saludado, pero hoy me ignoraron, se portaron mal conmigo. Y nosotros teníamos una razón. Le habíamos dado leche al crédito a la señora porque se acercaba el Día de la Madre y luego venía el Día del Padre, y la señora nos había estafado por todo el mes de enero, febrero, marzo y abril, mayo y parte de junio. No nos quería pagar la leche. Entonces nos portamos mal con la señora y la agarramos también con el señor. Entonces no lo saludamos. Y mi papá dijo: ¿por qué le han faltado el respeto a Chema? Entonces, y papá, usted conoce la historia. Sí, pero él no tiene nada que ver con lo que hizo la mujer de él. La próxima vez quiero que lo traten bien, que lo saluden con respeto, porque ustedes no tienen que andarle parando caras a nadie. Y hermano, qué bonito. No contento, ¿verdad? Porque la sentencia de mi papá era fuerte.
Pero fíjese que aquí en la iglesia nos deberíamos de saludar, porque ahí dice la Biblia que somos un cuerpo, ¿verdad? Qué bonito cuando hay una sonrisa, pero qué triste es cuando nos han hecho el favor y tratamos de ignorar y darle la espalda y como que no lo conociéramos. Eso es bien triste, hermano. El Señor hizo un milagro grande en estas 10 personas, y cuando Él dice de ver la actitud de uno nada más, de uno, dice que esta persona volvió, cuando fue sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense la manera que haya sido. Cuando nosotros recibimos un milagro, cuando a usted le han favorecido con algo que quizás usted lo había considerado perdido. Hace un tiempo yo le ayudé económicamente a un hermano y de repente ya no lo vi. Y me preguntaba muchas cosas, pero con el tiempo que lo vi, el primer día que vino a la iglesia, me dijo: pastor, yo no venía por esto y esto, tenía vergüenza, hasta me entristecía poderlo llamar, pero aquí vengo y aquí le traigo un sobrecito. No, hombre, y cuando me dio hasta más de la cuenta, yo dije: gloria al Señor, aleluya. Pero qué bueno que hubiera gritado, ¿verdad? Porque este recibió un favor y dice que volvió al Señor dando gritos, se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y dice que este era samaritano. Los israelitas y los samaritanos tenían una contienda: dónde se podía adorar, con qué grupo estaba más Dios, y por eso Jesús le dijo dónde se tenía que adorar a aquella mujer que también era de Samaria. Y la pregunta que le hace el Señor a los que estaban ahí, y dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Hay gente que envía a otros a glorificar a Dios. Es algo muy, muy, muy personal. Yo he tenido el cuidado que en los problemas económicos, en las dificultades que yo como hijo de Dios, como esposo de mi esposa, como padre de mis hijos, yo no los voy a mandar a que pongan la cara a ellos por mí. Yo la pongo. Y me he atrevido también a decirle: mire, hermano, siento que usted por estas y estas razones no la agarre con ellos, agárrela conmigo. Aviénteme piedras y haga todo lo que quiera, porque a mí me ha llamado Dios como cabeza de la iglesia. Pero ¿cuántos hombres hacemos lo que hizo Adán? Les decía a los hermanos en la primera predicación: ¿cuántas mujeres se sienten tristes por las malas actitudes del varón? Por ejemplo, creo que el problema, ya Adán y Eva sabían que habían fallado. Los dos se habían escondido. Pero cuando el hombre le dice: la mujer que me diste, estaba culpando a Dios por habérsela dado y estaba también culpando a la mujer. Dicen que las mujeres tienen un séptimo sentido de sentimiento y de muchas cosas, porque Dios la hizo especial a ella. Dice que la mujer es vaso frágil y que se debe tratar con mucha fineza. Entonces, yo no sé, y aparte de eso, como que a saber quién se inventó que la mujer tiene 25,000 palabras más que el hombre. Y qué bueno que las tengan, ¿verdad? Dicen amén las hermanas, para que alaben y adoren a Dios. No estén hablando tanto de lo que no tienen que hablar. Que se den gusto cantándole al Señor. Pero qué tristeza la de Eva. Cuando oyó a Adán: la mujer que me diste, yo no tengo la culpa, ella es la culpable. Yo no sé, ¿verdad? Pero quizás nuestra madre Eva, porque dice que es madre de todos los vivientes, ha de haber dicho: qué cobarde
cobarde. Qué cínico lo que está diciendo, si él se hartó por su propio gusto. No sé. Pero hermano, la gratitud debe de ser un hábito muy formal y practicado en cada uno de nosotros. No solamente recibió la sanidad, sino que el Señor mismo le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, Dios puede sanar y Dios puede proveer, pero lo más importante es la salvación. Por el milagro que éste recibió, también le dijo el Señor: tu fe, esa actitud de gratitud, esa disposición de mostrar ese agradecimiento, eso va más allá. Eso, pues, acontece el milagro de que tus pecados te son perdonados y dale con todo en la vida. Aprendamos que Dios está dispuesto a hacernos toda clase de favores conforme a su soberana voluntad. Pero no busquemos a Dios solamente por cosas que necesitamos. Busquémoslo porque Él murió por cada uno de nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados, para que estemos en su gloria por toda una eternidad. Y no busquemos. Es más, qué bonito fuera que nosotros, aún con los recursos económicos limitados, podamos seleccionar hermanos para poder convivir con ellos. No necesitamos la gran fiesta, no necesitamos, hermano, las costillas de un toro para decir, no, si a veces, hermano, con poquito podemos agradar a las personas. Y hay un detalle muy importante, que Jesús, al ver el grupo, él sabía cuántos eran, porque dice: no fueron 10 los que yo sané, 9 no han aparecido, solo 1. Hermanos, tenemos que hacer la diferencia nosotros entre 10. Si fueran 10, qué bueno, pero si nadie más, yo debo de tomar la iniciativa, porque a mí me favorecerá. Dice el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Él le explica, porque Lucas, quien escribió este Evangelio, le dice a Teófilo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Uno de nuestras metas debe de ser conocer bien la palabra, saber cómo hizo el Señor y qué esperaba de cada obra que Él hacía, para que aprendamos, hermano, a mostrar gratitud. Tenemos que saber. El Señor Jesús tuvo una invitación. También está acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Dice que recibió la invitación en el versículo 36 de un señor de la religión de los fariseos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
¿cuáles serían las razones que este fariseo invitó a Jesús? La Biblia no lo dice. Pero como Dios no hace acepción de personas, en su pleno saber, en su pleno conocimiento de su omnisciencia y su omnipresencia, sin duda el Señor sabía que había una lección para aquel fariseo. Y dice que cuando estaba ahí una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué actitud? ¿Qué sentir más bonito? ¿Y qué milagro más maravilloso de Dios? Cuando viene esta mujer, sabiendo que entre la sociedad era descalificada, antes, no sé si todavía, les decían las mujeres de la mala vida. Así les decían. Entonces, esta mujer con esa condición entró a esa casa sin ser invitada, sin ser llamada. Y dice que el fariseo, cuando vio que le había convidado, el que le había convidado, dijo para sí. Él no lo dijo en voz alta, lo dijo en su pensamiento. Y dice, si realmente fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Nosotros como seres humanos somos dados a juzgar y como que tiende más a ser fiscales o jueces para condenar que para tener misericordia. Somos personas comunes de hacer leña del árbol caído. Entonces, respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y aquí viene la enseñanza para don Simón y para todos los Simones, hermanos, que podemos estar aquí o nos están oyendo por la radio, o quién sabe cuándo alguien va a oír esta predicación cuando se repite en la radio. Hay Simones y Simonas. Y dijo, di maestro, ¿qué esperaba que le dijera? Tenés razón, esta mujer es pecadora y como tú eres dueño de la casa, sácala de aquí. Aquí no hay lugar para ella. Te descuidaste. Pero qué linda es la respuesta de aquel amor viviente, de aquel Dios hecho carne, misericordioso, lento para la ira. Le dice y le cuenta que un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Él pregunta. A veces nosotros, porque somos medio decentones, creemos que el Señor nos está perdonando poco. Si yo me pusiera en la categoría de esta mujer, quizás yo era peor que ella. Usted dirá, ¿tanto así? ¿Quién sabe si la pobre lo hacía por hambre? Como dijo una señora testificando en una vigilia. Hermanos, dijo, yo he sido delicada. Pero una cosa tengo de qué jactarme, que aunque sea vendiendo mi cuerpo por hambre, he criado a mis hijos porque el tata de ellos nunca me dio nada. Fue sincera, pues. Pero cuántos hipócritas, mentirosos, pícaros, defraudadores. A veces, hermano, andamos como aquellos niños que iban a pedir atol 2 o 3 veces con todo el bigote del atol y decían, a mí no me han dado.
desagradecidos con el Señor. ¿Usted cree que si Dios no hubiera tenido misericordia, hace años nos hubiéramos muerto de cualquier cosa? De cualquier cosa, Señor. Entonces, ¿en qué categoría nos ponemos? ¿En que le debo 50 o le debo 500? No, yo le debo millones al Señor. ¿Y usted? Hermano, le dice, cuando respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. De todo lo que el Señor a mí me ha perdonado, yo tengo 1.000.000 de razones para cada día, para cada momento, agradecer a Dios. Y agradecer a hombres y mujeres fieles de esta congregación que han batallado, que han luchado, que han perseverado, aún en contra de toda dificultad, han sabido perseverar en esta congregación. Yo estoy agradecido con muchos de ellos. Y como le digo, en primer lugar, con mi Dios. Dice Francisco La Cueva, es bien difícil entender a Jonás, pero tratando de entender por qué Jonás actuó de esa manera, he encontrado una razón, dice él. Y resumiendo, él dice, Jonás estuvo 3 días en una condición difícil. Y yo, después de haber recibido a Cristo, estuve 3 años y medio, dijo. Yo fui peor que Jonás, porque huí de España a Inglaterra y allá me casé, y por miedo a todas las cosas que me acontecieron dentro de los evangélicos, me volví a España, dice, y dejé a mi mujer y a mi hija allá, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo de una manera bien especial. Y hermano, Dios habló a mi vida en un mes de junio, aquí cerquita de la calle 16. Dios había hablado en la madrugada conmigo. Y por donde pasaban los rieles, donde pasa el tren, ahí me fui a ayunar. Ayuné 6 días. Y Dios puso en mi corazón una visión de lo que Él quería hacer aquí. Y en mi terquedad, en mi desobediencia, fui con un plan humano a traer a la hermana Caridad y a los muchachos, y 1 año. Y me fui con un camión lleno de terebejes. Fulié el camión aquí en la 495 y la New Hampshire Avenue. Había pasado algo sobre mi vida de lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Y empecé a llorar en esa 495 hasta agarrar el 95. Creo que paré de llorar hasta cuando ella iba bien lejos, en el estado de Virginia. Y me dice el señor que había contratado como guía, me dice, yo lo veo bien enfermo, a saber si no va a llegar vivo, porque yo veo que usted lleva una severa depresión. Claro, le había desobedecido a Dios, iba en contra de la voluntad de Dios. Y Dios pasó todo el resto del 94, el 95, y a mediados del año 96, Dios me puso un ultimátum. Yo le dije, Cari, nos vamos. Y todavía venimos para estarnos 1 mes. Pero gracias a Dios que ha pasado ese mes y han pasado 28 años y aquí estamos con lo que Dios quería hacer. Cuesta mucho. Dele la gloria al Señor. Cuesta mucho. Porque, hermano, Dios nos está dando la vida, está poniendo el plan de la vida, está poniendo el programa de la vida, y nosotros con una terquedad.
Y dice Francisco Lacueva, en el capítulo 4, versículo 2 de Jonás, está la respuesta. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque él mismo dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y no los ibas a matar. Entonces dice él, Francisco Lacueva, me voy más atrás. En los tiempos de Roboán II, habían pasado 200 años ya de David hasta ese tiempo, casi 200 años. Y dice, todavía estaba completa la ley, que el profeta que mintiera tenía que ser apedreado. Entonces, si Jonás iba a Nínive proclamando el mensaje que iban a ser destruidos, cuando llegara a Jerusalén lo iban a matar. Y él tenía temor a su vida. Entonces por eso le dice, yo sabía. Y por eso no quería venir. Y sigue la molestia de él. Y estaba ahí en el sol viendo a ver qué iba a pasar. A ver, mire, él sabía, pero se quería quebrar el espectáculo a todas luces. Así como muchos fueron a ver las luces del 4 de julio. ¿No fue nadie? Vaya, pues sí, hombre. Entonces, aquí lo voy a ver, dijo. Y no vio nada. Y para que no se asoleara, el Señor le pone una enramada de calabacera ahí. Y él ahí como con un abanico. Y no pasó nada. Ya ves, le dijo. Ya ves. Y se seca la higuera. Y luego él se queda como en suspenso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Me vas a matar de esta insolación? Ah, ¿verdad que ahora que te está doliendo a vos estás sintiendo? Y esto es que no estás muerto, les. Esa calabacera yo te la puse, les. Y los de Nínive yo los he creado, les. Y así como te puse a ti para que fueras un instrumento, ellos van a dar testimonio. Porque mire, después el rey aparece con ayuno, mejor que 500 evangélicos, orando y ayunando. Es que a veces, hermano, mire toda la historia de Jonás, qué bonita. Los marineros en el barco, que él iba orando cada uno a su Dios, dice la Biblia. Cada uno clamándole a su Dios con llanto y con tristeza. Y él dormido. ¿Cuántos evangélicos con tremenda necesidad de que tenemos que acatar la orden de Dios, dormido? Y otra gente clamando, hermano, orando y pidiendo el milagro de Dios. Mire, el Señor hizo el milagro grande para enseñarle a este fariseo. Le dice a él, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Que sea una lección para mi vida. Que sea una lección para cada uno de los que estamos aquí y para los que están lejos oyendo esta predicación. Dios nos ha perdonado tanto. Mucho nos ha perdonado. ¿Cuántas enfermedades el Señor me ha sanado? Este mes de octubre que ha pasado, estaba yo en espera que me habían preparado para ir a la cirugía de, ¿cómo se llama esta cosa aquí? De apendicitis. Me dice la mujer, en 40 minutos vienen los exámenes, te vamos a vestir, me dice la doctora, porque vas para el quirófano. Yo le dije, Señor Dios Todopoderoso, ¿qué necesidad hay que me duerman? Y si me duermen y si me muero, y si te puedo servir en algo, Señor, que desaparezca este malestar. Y llega la mujer con todo el equipo, la doctora y su asistente y la enfermera ahí, y me vuelven a poner. ¿Qué sentís? Me dijo. Nada, le dije. ¿Cómo? ¿El dolor? No, no tengo nada. Y dicen apretarme y apoyarme por todos lados, hermano. Me dejaron como que era sandía o aguacate de esos que agarran en la tienda y los están, que ya después nadie los compra.
dice, pero te vamos a meter a la máquina para... Y le digo, y es que yo no tengo nada. Entonces, el Señor me sanó. Tengo que ser agradecido. Tengo que glorificar a Dios siempre. En todo tiempo. En todo tiempo. Y por eso, hermano, me gustan las palabras en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Cuando el Señor habla a través de Moisés acerca de su palabra que rociará, que caerá, que bendecirá, que prosperará, para que todo aquel que la quiera aprovechar. ¿Por qué cree? Oiga bien, ¿por qué cree que Dios nos ha dejado vivos después de esa pandemia? ¿Acaso no pudimos haber sido uno más de la estadística? Pudimos haber muerto. Y estábamos afligidos. Y a mí me llamaba la atención, hermano, todavía cuando ya había pasado la pandemia y todo el mundo con máscara y con unos grandes volados aquí, parecía helicóptero. Y pasó gente que hasta el día de hoy no ha vuelto a las iglesias por miedo, pero va a las discotecas. Son agradecidos estos. El Señor, cuando termina de decir estas cosas, sin duda, el fariseo aprendió la lección. Yo quisiera que no fuéramos parte nunca de esa lista de ingratos, de los cuales el Señor, usando la boca de Moisés, dice en el versículo 6 de Deuteronomio 32: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hay gente que por ingratos, por inconstantes, por falta de perseverancia, andan sin saber a dónde van. Hermano, como hijos de Dios, Dios nos quiere establecer. El día de ayer recibí una bonita felicitación. Nos estuvo visitando un evangelista. Y ahí tengo el mensaje grabado. Me llenó mucho de alegría. Nos felicitó por el programa, por el desarrollo, por el predicador, por el tema de la predicación y algo más, el convivio. No, pues si los hermanos, el que tiene hambre va a la cocina, come, toma café, los servidores son bien atendidos, los del parqueo, porque los hermanos organizadores de la vigilia les trajeron cena a los del parqueo. Un sopón, hermano, con costilla de res y, como dijo el director de la vigilia, Dios se pasa de bueno con nosotros. Se pasa de bueno. Yo sé, hermano, que hay gente que solo se aprovecha y que anda viendo a ver qué rasca. Y esa gente molesta nuestra conducta, nos afecta. Pero hay que tener paciencia. Amados en Cristo Jesús, procuremos, dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Primera Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retened lo bueno. La gratitud debe de ser un don maravilloso que lo tenemos que practicar cada uno de nosotros. Nos hagan bien o nos hagan mal, hay que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar gozo. Hay gente que necesita. Y si podemos ayudar, ayudemos. Cuidadito con andar manteniendo borrachos y drogos. Cuidadito. Veamos el testimonio de las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos manda en el cuerpo de Cristo que nos amemos unos a otros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.